Eh, hemos visto nódulos reumatoideos, ¿verdad? Nódulos reumatoideos hemos visto nódulos reumatoideos en el dorso de la mano y en la región del codo, ¿no? Luego, los criterios de diagnóstico de 1987 se dio en el Colegio Americano de Reumatología. Entonces, fíjense, estos son los criterios de diagnóstico. Si ustedes me están siguiendo, los criterios de diagnóstico del Colegio Americano de Reumatología de hace más de 20 años, de 1987. Esta es la que se utilizaba para el diagnóstico de artritis reumática y son 7 criterios. De los 7 criterios se necesitaban al menos 4 criterios para decir que un paciente tenía artritis reumática. Los vamos a mencionar. Era rigidez matutina mayor a 1 hora, ¿no? Entonces, los pacientes despiertan. En sus manifestaciones clínicas, los pacientes tienen estos síntomas, pero lo tienen generalmente en estados avanzados ya de la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado ahora en el diagnóstico de la enfermedad. Actualmente se trata de hacer el diagnóstico más tempranamente, por eso es que los criterios de diagnóstico han cambiado. Entonces, antes el diagnóstico se hacía con los 7 criterios y de los 7 se necesitaban 4 criterios. Rigidez matutina mayor a 1 hora, ¿no? Los pacientes refieren rigidez de las manos más de 1 hora en las mañanitas. Luego, tumefacción, ¿no? Es decir, artritis observada por el médico de 3 o más articulaciones al mismo tiempo durante al menos 6 semanas, ¿no? Y esto es artritis observada en pequeñas articulaciones de las manos, ¿no? Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o del carpo. Tumefacción del carpo, articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales durante más de 6 semanas, ¿no? Eh, esto es casi lo mismo lo que el anterior dice, ¿no? Solamente la diferencia está en que en el anterior caso tenía que ser observado por el médico, ¿no? En este caso, solamente el paciente nos puede decir que tiene dolor articular en las articulaciones de las manos, ¿no? Tiene que ser tumefacción articular simétrica, es decir, tiene que ser siempre simétrica y hemos dicho que eso es una de las características de la enfermedad. Y cambios radiológicos típicos, ¿no? En las manos deben incluir erosiones o descalcificaciones de la cabeza de los metacarpianos. Se denomina osteopenia articular. Nódulos reumatoideos en los tendones de las regiones extensoras de las manos o de los codos, ¿no? Y al final, factor reumatoide positivo, ¿no? Por un método que sea positivo en al menos 5% de los controles normales. Entonces, de esta manera antes se podía diagnosticar artritis reumática, ¿no? Todavía sirve, pero no para las formas tempranas de la enfermedad. Actualmente, si ustedes pasan a la próxima diapositiva, se diagnostica con los criterios del Colegio Americano también de Reumatología, pero del año 2010. Y estos son los nuevos criterios de diagnóstico y los que actualmente se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad. Eh, Luego, estos nuevos criterios, como les decía anteriormente, nos permiten diagnosticar la enfermedad en forma temprana, ¿no? Y podamos hacer el tratamiento eh, con el objetivo de que exista menor deformidad articular, ¿no? Y podemos de alguna manera adelantarnos en el tratamiento y básicamente eh, enlentecer la progresión de la enfermedad. Ese es el objetivo del tratamiento.
Entonces, ¿qué toma en cuenta? El compromiso articular, la serología, los restantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Fíjense, ¿no? A, B, C y D. En el compromiso articular, entonces toma en cuenta el tamaño y el número de articulaciones, ¿de acuerdo? Una articulación grande es 0 puntos, no tiene validez. 2 a 10 articulaciones grandes, en este caso rodillas, codos, hombros, o sea, 2 a 10 articulaciones grandes, solamente vale un punto. De ahí que decíamos, la artritis reumática afecta pequeñas articulaciones, principalmente pequeñas articulaciones. Esa es una característica clínica que siempre tienen que tomar en cuenta. 1 a 3 articulaciones pequeñas, ¿no? Con o sin compromiso articular grande, 2 puntos tiene validez. Entonces, fíjense, las pequeñas articulaciones tienen mayor puntaje. 4 a 10 articulaciones pequeñas, ¿no? Con o sin compromiso de articulaciones grandes, ¿no? 3 puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos 3 articulaciones pequeñas, ya es 2 puntos. Cuando es 4 a 10 articulaciones pequeñas, ¿no? Ya es 3 puntos, ¿no? En este caso, si tenemos articulaciones de la mano, ¿no? En las interfalángicas proximales, y considerando las dos manos, ya tendríamos 10 articulaciones, ¿no? Entre 8 a 10 articulaciones. Entonces ya tendríamos 3 puntos ahí. No es simétrico, entonces ya está. Y si contamos de los pies más, ya los 10 o sobrepasan los 10, ¿no? Más de 10 articulaciones, ¿no? Pequeñas, ¿no? Más de 10 articulaciones pequeñas es 5 puntos ya es, ¿de acuerdo? Más de 10 articulaciones, en este caso pequeñas, ¿ya? Es 5 puntos ya, entonces pueden ser interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o articulaciones de los pies, ¿no? Las metacarpofalángicas proximales igual o las metatarsofalancicas. Entonces, ¿cuál es la característica clínica? Repitiendo nuevamente, es simétrica y es ascendente. Entonces, si tienen esta característica clínica, la aproximación diagnóstica es más, ¿no? Más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos. Luego se van a los exámenes de laboratorio, ¿no? La serología. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en la serología? El factor reumatoide y el anti-PCC. Factor reumatoide anti-PCC significa anticuerpo antipéptido citrulinado, ¿de acuerdo? Anticuerpo antipéptido citrulinado. Reumatoide y anti-PCC negativo, 0 puntos. Factor reumatoide débil, o sea, en parámetro bajo y anti-PCC positivo, ¿no? Puntos. O sea, cuando está débil, bajo, en parámetro bajo. Ahora, el parámetro depende de qué método están utilizando, si están utilizando inmunofluorescencia o ELISA. Entonces, pero siempre en los laboratorios tienen al lado un rango de referencia. Si ustedes se fijan, el rango de referencia en el laboratorio, si está débilmente elevado el factor reumatoide o el anti-PCC, 2 puntos, ¿ya? Y el factor reumatoide fuertemente elevado y anti-PCC fuertemente elevado es 3 puntos. Entonces, fíjense, factor reumatoide muy elevado, diríamos, ¿no? O anti-PCC muy elevado es 3 puntos. Ahora, aquí es importante mencionar, son anticuerpos,
¿no? Tanto el factor reumatoide como el anti-PCC, hemos dicho que el 5% de la población normalmente puede tener factor reumatoide positivo en valores bajos. No siempre hay que asustarse ante la presencia de factor reumatoide. Pero ¿cuál es la diferencia? Si un paciente no tiene sintomatología articular y tiene factor reumatoide débilmente positivo, no tiene mayor importancia, ¿no? Porque no tiene manifestaciones clínicas. Y que tenga, o sea, fuertemente elevado y que no tenga síntomas, ¿no? Ahora, la presencia o no de anti-PCC. Un paciente puede tener artritis reumática con anti-PCC negativo. Eso es importante mencionar. ¿Con qué se han relacionado los anticuerpos antipéptidos citrulinados? Con la presencia de deformidad articular, ¿no? Entonces, los que tienen anti-PCC elevados tienen esa tendencia a presentar mayor deformidad articular. Entonces, por eso es que cuando hay anti-PCC, ya es mejor tratarlo, diríamos, con más medicamentos para, en todo caso, enlentecer la deformidad articular. No existe medicamento hasta el momento que evite la deformidad articular. Sí, los medicamentos dentro del tratamiento enlentecen la deformidad articular, por un lado, y por otro lado es que queremos que exista remisión de las artralgias, ¿no? Que el paciente no presente dolor articular. Entonces, el tratamiento va dirigido a eso, ¿no? A enlentecer la deformidad y a disminuir la sintomatología articular. Entonces, anti-PCC elevado se relaciona con deformidad articular. Luego progresan hacia los reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces, PCR normal, ¿no? PCR normal y velocidad de eritrosedimentación, la BCG normal, 0 puntos. PCR, o sea, la proteína C reactiva elevado o velocidad de eritrosedimentación elevado, solamente acumulan 1 punto, ¿sí? Y duración de los síntomas, menos de 6 semanas, 0 puntos. Más de 6 semanas, 1 punto. Entonces, ustedes en el diagnóstico, al momento de diagnosticar un paciente con artritis reumática, tienen que tomar en cuenta estos cuatro, diríamos, estos cuatro puntos que son compromiso articular, donde toman en cuenta tamaño y número de las articulaciones. En la serología se refiere a la parte inmunológica, ¿no? Son anticuerpos, factor reumatoide y anti-PCC toman en cuenta. Reactantes de fase aguda, o sea, los reactantes de fase aguda, la PCR y la velocidad de eritrosedimentación, se elevan en cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Pero también se toma en cuenta y como máximo vale 1 punto. Y la duración de los síntomas, menos a 6 semanas o más de 6 semanas. Si ustedes acumulan 6 o más puntos, están frente a un paciente con artritis reumática diagnosticada, ¿no? Y justifica ya el tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya lo hemos dicho, la diferencia en relación a los criterios de diagnóstico de 1987 es que estos últimos criterios de diagnóstico nos permiten realizar un diagnóstico más temprano y poder adelantarnos en el tratamiento. Luego, una variedad de vamos a la siguiente diapositiva, una variedad de artritis reumática que está dentro de la
dentro de la misma enfermedad, pero es una variedad de la artritis reumática, es la enfermedad de Still del adulto. Entonces, es una enfermedad reumática inflamatoria de etiología desconocida. Se la cataloga como una forma de presentación de la artritis reumática, ¿de acuerdo? La enfermedad de Still del adulto. ¿Por qué? Porque básicamente requiere el mismo tratamiento, pero presenta unas manifestaciones clínicas algo diferentes en relación a la artritis reumática clásica que la hemos descrito. Entonces, la patogenia de la enfermedad es desconocida, aunque se describe una mayor frecuencia de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, DR2, DR4 y DR7. Entonces, hay alteración genética, y si hay alteración genética, es de carácter hereditario. Las manifestaciones clínicas, el inicio de los síntomas es agudo. En cambio, en la artritis reumática clásica hemos dicho que la mayoría era insidioso. Los pacientes presentan una forma característica de fiebre. Entonces, esa es su característica, tienen fiebre, ¿no? Generalmente mayor a 39 grados centígrados, ¿no? Con 2 picos diarios con predominio vespertino, ¿no? Más que todo por la tarde es la fiebre. Existe el exantema de Still, que es una lesión maculopapular asalmonado, evanescente, que acompaña a la curva febril, ¿no? Y esto ocurre en el 87% de los casos, ¿no? Entonces se van a fijar el exantema de Still, que se presenta en la región torácica anterior, ¿no? Es un eritema, ¿no? Maculopapular asalmonado. En un tercio de los pacientes es pruriginoso y puede confundirse con una alergia medicamentosa. Suele afectar el tronco y las extremidades. Respeta la cara, las palmas de las manos y de los pies. Se la conoce como el exantema del residente porque aparece por la tarde cuando éste todavía se encuentra en el hospital. O sea, ¿quiénes se quedan en los hospitales? ¿No? Hasta la tarde, los residentes. Entonces, ¿quiénes lo visualizan este exantema? Los residentes, porque están metidos todo el día en el hospital, ¿no? Y cuando el médico de planta en la mañana viene, posiblemente no pueda observar el exantema. Por eso se llama el exantema del residente, porque únicamente aparece por las tardes el exantema. Luego, otros síntomas que tienen es la odinofagia, que se presenta en el 70-92% de los casos, ¿no? En la exploración destaca una faringitis no exudativa, con cultivos negativos para gérmenes patógenos. Todos los pacientes presentan artralgias que suelen exacerbarse durante la fiebre. Entonces, ¿cuál es la característica de la enfermedad de Still del adulto? ¿No? Que es una forma de artritis reumática que la caracteriza con fiebre, exantema de Still en la región torácica anterior, odinofagia y artralgias, ¿no? Las artralgias generalmente vienen junto con la fiebre. El diagnóstico de la enfermedad de Still del adulto resulta muchas veces de difícil diagnóstico, pudiendo ser por exclusión, ¿no? Como base, utilizar los criterios de Yamaguchi. Con la presencia de fiebre debe descartarse infección. Esto es importante también. Cuando tengan un paciente con fiebre, aunque esté con fiebre, con artritis reumática, porque uno de las manifestaciones clínicas de la artritis reumática, cuando está activa la enfermedad, es decir, cuando el factor reumatoide, el anti-PCC, el PCR están bastante elevados, entonces cuando la enfermedad está activa con todos sus síntomas, presentan fiebre, ¿no? Entonces, pero ante la presencia de fiebre, es recomendable descartar procesos infecciosos, o sea, debe descartarse procesos infecciosos, ¿no? Eso es importante, entonces tomar hemocultivo, urocultivo y radiografía de tórax para descartar un proceso infeccioso en los pacientes, ¿no? Y luego recién poder iniciar un tratamiento inmunosupresor. Entonces, siempre ante la presencia de fiebre en un paciente reumático,
¿no? O ante cualquier paciente, siempre descarten lo primero, infección, ¿no? Esto es el exantema, ¿no? El exantema en la enfermedad de Still del adulto, fíjense, hay un eritema, ¿no? Que puede ser o no pruriginoso en la región torácica anterior. Los criterios de Yamaguchi son los criterios mayores: fiebre, ¿no? Igual o mayor a 39 grados, artralgias de más de 2 semanas de duración, rash típico y leucocitos más de 10.000. ¿No? Criterios menores: dolor en la garganta, ¿no? El término correcto, odinofagia, linfadenopatía o esplenomegalia, disfunción hepática y factor reumatoide y ANA negativos. Entonces, 5 de los criterios, ¿no?, que incluyan 2 o más criterios mayores hacen el diagnóstico de enfermedad de Still del adulto. Entonces, pueden ser 3 criterios mayores y 2 mayores, ¿no? 5 criterios necesitamos, ¿no? Tanto de los criterios mayores, sumando los criterios mayores y los criterios menores, ¿no? Y dentro de los 5 criterios al menos tenemos que tener 2 mayores. Y ante la presencia de fiebre hay que descartar infecciones, ¿no? Infecciones. Entonces, para descartar infecciones, ¿qué es lo que hacemos? Tomar hemocultivo, urocultivo y realizar una radiografía de tórax, ¿no? Otras causas que pueden estar relacionadas con fiebre están las neoplasias y enfermedades, otras enfermedades reumáticas como están la poliarteritis nodosa y las artritis extraarticular, los reumatismos extraarticulares. Entonces, ahora, bueno, lo que falta acá es ya tenemos el diagnóstico de la artritis reumática. El diagnóstico hemos dicho que son los criterios del año 2010 y necesitamos 6 o más puntos para el diagnóstico. Una vez diagnosticado la artritis reumática, debemos hacer el tratamiento. Entonces, el tratamiento de la artritis reumática se utilizan diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, en el tratamiento se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, que básicamente nos sirven para controlar los síntomas. O sea, básicamente lo que queremos es que con el tratamiento disminuir las artralgias. ¿Qué utilizamos? Podemos utilizar, en todo caso está indicado la utilización de indometacina, 25 a 100 miligramos por vía oral, por día. Ibuprofeno, 400 hasta 1200 miligramos por vía oral, por día. O diclofenaco, 75 a 150 miligramos por vía oral día. Se pueden utilizar, esos son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces podemos utilizar indometacina, ibuprofeno, diclofenaco. Pero este tratamiento solamente es, yo quiero que lo tomen en cuenta, que solamente es sintomático, que solamente va a calmar el dolor de los pacientes, ¿sí? Y podemos utilizar, luego se utiliza dentro del tratamiento los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Entonces hemos mencionado entonces,
hemos dicho en el tratamiento estamos utilizando los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Y utilizamos además los antiinflamatorios esteroideos, en este caso los glucocorticoides. Los glucocorticoides como son la prednisona, el deflazacort. La prednisona es lo que más se utiliza en una dosis de 0.5 a 1 miligramo kilopeso día. O sea, la prednisona es un glucocorticoide, ¿no? Es un análogo del cortisol. Y se secreta, el cortisol, ustedes saben que se secreta en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Entonces, pero dentro de su acción tiene acción antiinflamatoria. Entonces, sí está indicado la utilización de corticoides. En este caso, glucocorticoides como son la prednisona. La prednisona es un glucocorticoide sintético, ¿no? Y se utiliza en dosis inmunosupresora, dosis antiinflamatoria y dosis de sustitución hormonal. En dosis inmunosupresora significa utilizar 1 miligramo kilopeso día de prednisona. Entonces, si un paciente pesa 60 kilos, utilizarán 60 miligramos de prednisona por 2 meses, ¿no? Hasta que haya remisión de los síntomas. Luego se va reduciendo el 10% cada semana. O sea, el 10% se va reduciendo cada semana. O sea, de 60 miligramos bajaríamos, el 10% sería 6 miligramos, ¿no? 6 miligramos, después de una semana bajamos otros 6 miligramos y así sucesivamente bajamos. Cada semana se va bajando el 10%. Ahora es difícil ajustar la dosis. ¿Por qué? Porque es exactamente indicar 56 o 54 miligramos. Entonces, en la práctica clínica no se puede cumplir a cabalidad esto y de tal modo que redondeamos las dosis directamente. Entonces, en la práctica clínica lo que hacemos es, si hemos empezado con 60 miligramos de prednisona, ¿no? Con 60 miligramos de prednisona, entonces, después de haber cumplido 2 meses de tratamiento, se baja a 50 miligramos. Pasa una semana a 40 miligramos, a 30, ¿no? Luego puedes bajar ya un poquito menos a 25, a 20, a 15, a 10, a 7.5 y te quedas con 5 miligramos, que ya es la dosis de sustitución hormonal, ¿no? Y esto puede utilizarse en forma indefinida, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de utilizar la prednisona. Siempre la prednisona, ¿no? Los glucocorticoides, en este caso la prednisona, el deflazacort o la dexametasona, ¿no? Que también es un glucocorticoide, deben reducirse en forma progresiva. ¿Por qué? Porque inhiben el eje hipotálamo-hipófisis. Si ustedes suspenden bruscamente los glucocorticoides, pueden ocasionar una insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, se bloquea el hipotálamo y no va a poder recuperarse el eje hipotálamo-hipófisis corteza suprarrenal. Entonces puede producirse insuficiencia suprarrenal secundaria por la utilización y por la suspensión brusca de glucocorticoides. Eso es el objetivo de la utilización de glucocorticoides. Nunca debe suspenderse bruscamente, siempre debe ser progresivamente, ¿no? Eso es una indicación. Luego, si no se utiliza prednisona, otro glucocorticoide sintético es el deflazacort. Se utiliza entre 6 a 30 miligramos por vía oral día. Entonces, como dosis de ataque,
se utiliza 30 miligramos, ¿no? Y luego igualmente se va reduciendo progresivamente, ¿no? De 30 miligramos que has utilizado por 2 meses, vas bajando a 25, a 20, a 15, ¿no? A 10 y luego te quedas con 6 miligramos. ¿Por qué en 6 miligramos? Porque los comprimidos vienen de 6 miligramos y de 30 miligramos viene el Deflazacort. La dexametasona o la betametasona no están recomendados, ¿no? No están recomendados y por eso no está descrito dentro de los esquemas de tratamiento. Muchas veces lo que nosotros vemos es ver en la práctica clínica que utilizan dexametasona o betametasona y en forma reiterativa cada semana o cada mes se están haciendo administrar. Y lo que ocurre es que más bien tienen efectos secundarios indeseables, que son como por ejemplo el desarrollo temprano de síndrome de Cushing, ¿no? Y los pacientes están edematizados. Entonces, por favor, no es recomendable utilizar dexametasona o betametasona en el tratamiento de la artritis reumática. Acá es importante mencionar los efectos adversos de los glucocorticoides que pues producen, por supuesto, en el uso prolongado, producen síndrome de Cushing también, ¿no? Síndrome de Cushing, osteopenia, o sea, producen osteoporosis, hipertensión arterial sistémica, pueden desarrollar diabetes inducida por corticoides, y gastritis, necrosis cutánea avascular, necrosis de la cabeza femoral. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta al momento de utilizar los glucocorticoides que tienen muchos efectos secundarios, ¿no? De ahí que si considerando los efectos secundarios, por ejemplo, cuando se utiliza más de un año la prednisona, debe asociarse al tratamiento de calcio con alendronato, ¿no? Ya como un tratamiento de osteoporosis. Y también si presentan sintomatología gastrointestinal como dolor abdominal urente, es que puede estar produciendo gastritis, ¿no? De ahí se utiliza un inhibidor de la bomba de protones como es el omeprazol. Entonces, esos son los antiinflamatorios, tanto AINES tanto antiinflamatorios no esteroideos como antiinflamatorios esteroideos. Sí. Ahora, el otro grupo de medicamentos que se utiliza junto a los antiinflamatorios, junto a los antiinflamatorios son los fármacos modificadores de la enfermedad, o también abreviado FAME, ¿no? F-A-M-E. Está la hidroxicloroquina, ¿no? Que se utiliza en comprimidos de 200 miligramos por vía oral día. ¿De acuerdo? Hidroxicloroquina, 200 miligramos por vía oral día. Y se utiliza en forma indefinida. Y esto más que todo tiene la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, tiene acción antiinflamatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no tenemos la hidroxicloroquina, podemos utilizar una molécula más antigua como es la cloroquina tifosfato, a dosis de 200 miligramos por vía oral día en forma indefinida. Y esta otro FAME es el metotrexate en dosis de 7.5 a 15 miligramos día, ¿no? Metotrexate, que es un citostático e inmunosupresor, el metotrexate, ¿no? Viene tanto en comprimidos de 2.5 miligramos
y puede utilizarse entre 7.5 a 15 miligramos por vía oral, ¿no? Y también puede utilizarse por vía intramuscular. Viene también en frascos de 50 miligramos y lo utilizamos entre 7.5 a 12.5 miligramos, ¿no? En vía intramuscular. Entonces, un frasco de 50 miligramos dividido entre 4 sería 12.5 miligramos, pero se utiliza en forma semanal, ¿no? Tanto la administración por vía oral o por vía intramuscular se hace en forma semanal. Entonces, por lo tanto, un frasco de 50 miligramos nos llegaría a durar un mes, ¿no? El metotrexato. El metotrexate es un citostático inmunosupresor y por lo tanto inhibe a los linfocitos que lesionan la membrana sinovial, ¿no? Y evitan la liberación de anticuerpos por los linfocitos B. Entonces el objetivo es enlentecer la deformidad articular, por eso se llama fármaco modificador de la enfermedad. Estos fármacos modificadores enlentecen la deformidad articular, ¿no? Por eso se llama, por eso se denomina así. Entonces, metotrexate, ¿no? Por vía oral o por vía intramuscular. Otro FAME está la leflunomida. La leflunomida que se utiliza en 20 miligramos por vía oral día, en forma indefinida también. Es también un citostático y un inmunosupresor, ¿no? Que también evita la deformidad articular. Pero no se puede utilizar metotrexate y leflunomida simultáneamente, entonces se debe suspender el metotrexate e iniciar la leflunomida. ¿Cuál es mejor entre metotrexate y leflunomida? Siendo mejor la leflunomida en comparación al metotrexate. Otros fármacos FAMES están la azatioprina, a dosis de 2 a 3 miligramos por kilo peso por vía oral día, ¿no? La ciclofosfamida también a dosis de 2 a 3 miligramos por vía oral día. Entonces, esos son los fármacos modificadores de la enfermedad. En la práctica clínica se utilizan esta triada de tratamiento, ¿de acuerdo? Utilizamos ya sea utilizamos un corticoide, o sea que en este caso es prednisona, ¿no? Y 2 FAMES, hidroxicloroquina y metotrexate. A eso añadimos un antiinflamatorio esteroideo, ya sea indometacina, ibuprofeno o diclofenaco, que deben tomar en caso de dolor, porque hemos dicho que estos fármacos, la indometacina, ibuprofeno y diclofenaco, solo tratan la sintomatología, solo te producen, es como un calmante, diríamos, ¿no? Es un calmante únicamente, pero no va a tener mayor efecto dentro del tratamiento. Entonces no se debe dar los AINES en forma continua o indefinida, solamente debe darse en caso de dolor articular. Los nuevos tratamientos actualmente que están ingresando dentro del tratamiento son los tratamientos biológicos, como son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, están el infliximab, ¿no? Por favor, les voy a mencionar los nombres. Están el infliximab a dosis de 3 miligramos kilo peso,
¿no? En infusión endovenosa por 2 horas y se utiliza cada 8 semanas, ¿no? El infliximab a dosis de 3 miligramos kilo peso en infusión endovenosa cada 8 semanas. Está el etanercept a dosis de 50 miligramos una vez por semana, ¿no? Y está el rituximab a dosis de 500 a 1000 miligramos en 2 dosis, ¿no? En infusión endovenosa, ¿no? Esto se utiliza una vez al año. Y los inhibidores de la interleucina 6 o anti-L6. Está el tocilizumab, ¿no? Que es un antiinflamatorio, ¿no? Que actualmente se está utilizando para el tratamiento del COVID, pero ustedes saben que no está demostrado su utilidad completa dentro del COVID. Comparado con placebo, casi no tiene mayor diferencia. Y el tocilizumab sí está indicado como tratamiento biológico en el tratamiento de la artritis reumática, ¿no? La dosis es 8 miligramos por kilo peso una vez cada 4 semanas por vía intravenosa. Entonces, ¿qué fármacos están en la terapia biológica? El infliximab, etanercept, rituximab y el tocilizumab. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la artritis reumática. ¿Tiene otros síntomas extraarticulares la artritis reumática? Sí. ¿Qué enfermedades produce la artritis reumática? Por ejemplo, produce enfermedad pulmonar intersticial, o sea, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, pericarditis, ¿no? Pericarditis, es decir, derrame pericárdico, entre las manifestaciones extraarticulares más frecuentes. Eso es artritis reumática. No sé si tienen alguna pregunta para pasar al próximo tema. Hola. ¿Pasamos al próximo tema o tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿la artritis reumatoide afecta a la vista? Una vez me comentaron eso, no sé si es cierto. Sí, esto es importante. La artritis reumática suele asociarse a una enfermedad denominada síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, por favor revísenlo. Todo lo que hablamos, por favor siempre revísenlo para profundizar un poco la explicación. Entonces, el síndrome de Sjögren es una enfermedad también autoinmune, ¿no? Es una enfermedad de carácter autoinmune y se asocia a las enfermedades del tejido conectivo. En este caso suele asociarse a artritis reumática, lupus eritematoso sistémico, o puede venir en forma aislada, pero frecuentemente se asocia a la artritis reumática y se caracteriza por una triada del síndrome de Sjögren, que es xeroftalmia, es decir, que hay sequedad ocular, ¿no? Y el diagnóstico se hace a través de la sequedad ocular, test de Schimmer o de Rosa de Bengala. Y xeroftalmia es eso, ¿no? Luego la xerostomía, que significa que los pacientes tienen seca la boca. Entonces, a ver, vean pacientes con artritis, muchas veces está seca la boca y van a venir para consultar por eso. Y la tercera es la hipertrofia parotídea. Entonces, xeroftalmia, xerostomía e hipertrofia parotídea son en la triada del síndrome de Sjögren, ¿no? Y este síndrome de Sjögren frecuentemente se asocia a lupus
y artritis reumática. Otros síntomas que pueden tener son epiescleritis, o sea, las escleras en su parte periférica llegan a inflamarse, llegan a tener un tono azulado, una coloración azulada de las escleróticas, entonces se denomina epiescleritis. Esas alteraciones tiene la artritis reumática a nivel ocular. El tratamiento de la artritis reumática también puede afectar a los ojos, ¿no? Por ejemplo, los corticoides pueden favorecer la aparición temprana de catarata, ¿no? De catarata a nivel de los ojos. Entonces, hay que estar pendientes, ¿no? Siempre hay que, cuando revisamos a un paciente con artritis reumática, siempre la anamnesis y el examen físico no solamente debe estar dirigido a la enfermedad, sino tiene que hacerse un examen físico y una anamnesis completa del paciente, ¿no? Para hacer un tratamiento integral. Algo que mencionarles también, por ejemplo, otro tratamiento que puede afectar la retina, ¿no? La retina de los ojos y el corazón es los antipalúdicos. ¿Qué antipalúdicos utilizamos? La hidroxicloroquina y la cloroquina. Estos dos fármacos, porque tienen acción antiinflamatoria en las enfermedades reumáticas, tienen efectos adversos a nivel de los ojos, entonces producen retinopatía, ¿no? Cuando utilizamos hidroxicloroquina o cloroquina, debemos enviar al oftalmólogo cada 6 meses para que les realice un examen de fondo de ojo, ¿no? Y nos dé la luz verde para continuar con el tratamiento. Entonces, cuando utilicemos estos fármacos, en todo caso, en realidad lo utilizamos siempre, entonces hay que mandarlo siempre cada 6 meses al oftalmólogo, ¿no? Y rara vez dice que puede producir trastornos de conducción auriculoventricular a nivel del corazón, estos fármacos antipalúdicos, ¿sí? ¿Tienen alguna otra? Hagan preguntas, porque se pueden hacer preguntas cuando son estudiantes. Cuando son médicos ya no van a poder hacer, porque van a tener ya un poco más de reserva, ¿verdad? Doctor, ¿y al oído también? Al oído no afecta. No afecta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han entendido artritis reumática? Doctor, Sí. una consulta. Si los pacientes con artritis reumática se consideran pacientes inmunodeprimidos y Sí. contraen, por ejemplo, una infección viral, como en este caso COVID-19, ¿se considerarían pacientes graves, fatales? Bueno, todo paciente con enfermedad del tejido conectivo, en este caso tenga artritis o lupus, se considera un paciente inmunodeprimido, ¿no? Sí, los pacientes inmunodeprimidos pueden desarrollar formas más graves de COVID, ¿no? Eso está descrito. Pero a lo que está descrito, nosotros en la práctica clínica vemos muchas veces una diferencia, ¿no? Que los pacientes con artritis reumática, que pacientes que están con diagnóstico de artritis reumática, hemos visto pocas complicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que tengan pocas complicaciones? Generalmente han pasado bien, a los que en la experiencia que yo he podido ver, los pacientes con artritis reumática han pasado bastante bien la enfermedad, yo diría la mayoría. Esto puede ser por dos razones. Uno es que utilizan cloroquina o hidroxicloroquina, ¿no? Y ustedes, como se acuerdan, tienen acción antiviral. Entonces,
como toman permanentemente cloroquina o hidroxicloroquina, están tomando un fármaco con acción también antiviral, ¿no? Y eso podría ser la causa por qué los pacientes no han llegado a complicarse. Y otro es porque toman un antiinflamatorio, en este caso corticoides, prednisona a dosis bajas, 5 o 10 miligramos, y que de alguna manera habría que hacer estudios más profundos, ¿no? Pero podría ser la razón por qué estos pacientes no han llegado a complicarse, ¿no? En todo caso, sí son inmunodeprimidos, sí pueden desarrollar formas más graves de COVID, pero es posible que por el tratamiento que reciben, como les menciono, no hayan desarrollado formas graves en la experiencia clínica que yo he podido ver en estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, me he entendido. Sí, doctor. ¿Más preguntas? Nada. Ahora, también está indicado la utilización de antituberculosos, ¿no? ¿En qué pacientes está indicado la utilización de antituberculosos? En aquellos pacientes en quienes utilizamos prednisona a dosis inmunosupresora. Hemos indicado que se utiliza la prednisona a dosis de 1 miligramo kilopeso día. Si un paciente pesa 60 kilos, administraremos 60 miligramos de prednisona, que es una dosis alta. Si estos pacientes se van a inmunodeprimir aún más por la utilización de prednisona, ¿no? Esto es con la finalidad de inhibir a los linfocitos B para que no produzcan más anticuerpos que vayan a lesionar la membrana sinovial, ¿no? Entonces, utilizamos dosis altas de prednisonas para remitir la enfermedad. No estamos diciendo curar la enfermedad, es diferente, ¿no? Remitir significa como inactivarlo la enfermedad, o sea, ¿no? Inactivarlo la enfermedad. Eso es remisión. Los pacientes se encuentran oligosintomáticos o asintomáticos durante el periodo de remisión de la enfermedad, ¿no? Pero no estamos diciendo curación, eso es diferente. Entonces, para producir remisión de la enfermedad, entonces utilizamos dosis altas de corticoides por 2 meses. Pero estamos produciendo inmunosupresión y al producir inmunosupresión podemos favorecer la aparición de enfermedades oportunistas. En este caso, puede ser la proliferación de hongos o la aparición de tuberculosis. Entonces, para evitar la aparición de tuberculosis utilizamos INH, isoniazida, 300 miligramos diarios, ¿no? De lunes a viernes o durante 6 meses se utiliza. ¿De acuerdo? INH, isoniazida. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es pedir al programa de tuberculosis para que nos envíen el fármaco. ¿De acuerdo? Bueno, no hay más preguntas. Ya. Entonces, a ver. ¿Para cuándo están programando el primer parcial de reumato? Doctor, recién la vamos a ver la fecha. Ya. Entonces yo creo que vamos a avanzar lupus eritematoso sistémico y un tema más.
Entonces, la próxima clase sería lupus. Estamos un poco atrasados. No sé qué día podemos pasar. El domingo tal vez. A ver, hoy día estamos miércoles, ¿no? Sí, doctor. Miércoles. El sábado pasaremos a las 7 de la mañana, ¿les parece? Hola. Miércoles sería 15 de mayo, ¿no, doctor? No estamos programando el examen. Pasaremos clases para avanzar un poco más el día sábado a las 7 de la mañana, lupus eritematoso sistémico. Está bien, doctor. Sábado 7 de la mañana. Sí, entonces programen para el día sábado y programen el examen, yo creo que hasta finales de mayo. ¿Hasta cuándo está permitido de acuerdo al programa, se acuerdan? Era hasta el 15 de mayo, doctor, pero se ha extendido hasta finales de mayo más o menos. Ya, entonces por favor programen el examen antes de finalizar el mes, ya, por favor. Ya, finales de mes, ¿no, doctor? Sí. Doctor, ¿podemos escoger el día o sí tendría que ser en nuestro horario? A ver, yo creo que pueden escoger el día. Pueden escoger el día, cosa de que yo lo programe, va a tener que ser virtual nomás. Y les voy a demandar la modalidad del examen. Va a ser virtual, va a ser opción múltiple, pero van a ser preguntas concretas y algunos casos clínicos. Está bien, doctor. Entonces le confirmamos. Sí, hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego.